Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar hoy en esta sesión y a daros una charla sobre este tema que es tan apasionante. Y no solo apasionante, sino también oportuno, porque esto de verdad que no estaba preparado. Lo llevamos pensando en esta charla desde hace ya meses y justo la semana pasada salió la noticia de la concesión del premio Princesa de Asturias en la rama de las ciencias y casualmente los galardonados son personas que han estado trabajando en ese ámbito del microbioma. Concretamente destacado ahí una parte de la noticia que salió en el país la semana pasada, en el que comentan que Jeffrey Gordon, que es la persona de la izquierda de la pantalla, fue un pionero en el estudio del microbioma humano, es decir, los microbiomas presentes aquí hablan del aparato digestivo, no solo en el aparato digestivo, el microbioma, por supuesto, y su influencia en la salud hace ya más de 2 décadas. Realmente el tema del microbioma es uno de los temas más apasionantes que han surgido, que han emergido en la ciencia en los últimos años. Ha vuelto a poner un poco de moda la microbiología, que es una rama de la ciencia que siempre ha estado ahí, pero que a cierto punto quizá había perdido un poquito el tren de las cosas más trendy en materia de ciencia y sin embargo ahora mismo el microbioma es algo absolutamente en el tope de todo, ¿no? Entonces es un tema realmente muy, muy interesante, como espero ser capaz de transmitiros. En este slide he puesto un poquito la agenda, o sea, los temas que voy a tratar. Voy a empezar dando una breve introducción al mundo de los microorganismos. Como el público entiendo que es heterogéneo, habrá gente que esto se lo sepa de sobra, pero a lo mejor para algunas personas que estén conectadas con conceptos que no conocen tanto. Eh, Hablaré mínimamente de la distinción de microbioma y microbiota, porque se usan ambas palabras y es importante que sepamos de qué estamos hablando y por qué. Y luego pues ya me centraré en hablar propiamente del microbioma, de la microbiota, diversidad, funciones, implicaciones en procesos fisiopatológicos, tanto en la susceptibilidad a enfermedades como la respuesta a fármacos, o procesos como el envejecimiento, y finalizaremos hablando de la estrategia terapéutica que consiste en manipular la microbiota. Espero ser capaz de hacer todo esto en unos 45 minutos con un poquito de suerte. Bueno, lo primero, empezando por el concepto básico de los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Más o menos todo el mundo tiene un poquito una idea de lo que son, pero obviamente son organismos vivos demasiado pequeños para que los percibamos con la vista sin ayuda de ningún instrumento. El instrumento básico que se utiliza para observar de cerca de siempre ha sido el microscopio. Este año, en 2023, se cumplen los 300 años del fallecimiento de esa persona, de ese señor que tenéis a la derecha, Anthony van Leeuwenhoek, que es de alguna manera el fundador de la microbiología, si se puede decir así, desde el punto de vista de que fue la primera persona que se sabe o que reportó o que informó de la existencia de seres más pequeños de lo que la vista podía permitir percibir, gracias a unos rudimentarios microscopios que él era capaz de diseñar en su taller, con unas lentes muy bien trabajadas, etcétera, y esto le permitió observar seres muy pequeños, protozoos y organismos demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. Por eso se le considera un poquito no exactamente el inventor del primer microscopio, pero sí al menos el primero que hizo hincapié en el hecho de que existían organismos que no se podían ver. Generalmente los microorganismos son unicelulares, pero no siempre, a veces no lo son. Y en ocasiones, además, se pueden visualizar a simple vista porque alguna fase del ciclo vital puede ser microscópica. El ejemplo clásico son los hongos, las setas. Es decir, las setas es algo que ves a simple vista, pero realmente se trata de un microorganismo que la mayor parte de su ciclo vital lo hace de manera invisible porque son filamentos que están en el suelo, tú no los ves, no eres consciente de ellos, pero periódicamente pues, generan una estructura macroscópica. La microscopía es una tecnología que ha evolucionado obviamente dramáticamente desde los microscopios de Leeuwenhoek hasta la actualidad. Existe microscopía óptica, existe microscopía electrónica, hay muchísimos tipos de microscopía. Hablamos de microorganismos y ¿de qué tipo de organismos hablamos? Bueno, pues de varios reinos. Aquí he puesto, digamos, los 5 grandes grupos: bacterias, arqueas, hongos, protistas, que es más bien un cajón desastre, no es un reino estrictamente hablando, y los virus les pongo una interrogación porque podríamos estar debatiendo si los consideramos como organismos vivos o qué son. Yo hoy voy a hablar fundamentalmente de bacterias y bastante menos de arqueas y hongos, ¿vale? Pero voy a daros unas breves pinceladas sobre cada uno de estos grupos para que sepamos un poquito todo de lo que estamos hablando. Bacterias y arqueas se parecen bastante por fuera. Ambos tanto bacterias como arqueas son organismos procarióticos, es decir, no tienen núcleo celular. La célula procariótica es muy sencilla, esta es una representación
temática en la que podéis ver que tienen evidentemente una membrana plasmática, como tienen todas las células, pero por fuera tiene una pared celular, que es de alguna manera les protege, les da la forma, es fundamental para su existencia. Se dividen por fusión, por fisión celular, etcétera. Y importante es que no tienen el material genético, es decir, su ADN no está contenido en un compartimento separado que sería el núcleo, ¿vale? Además, tienen características curiosas, pueden transmitirse el material genético, lo cual, por ejemplo, hace que puedan transmitirse genes de resistencia a antibióticos, lo cual es un problema obvio. Pueden ser sésiles, es decir, pueden no moverse o tener estructuras que les permiten trasladarse en el medio, como sean flagelos o cilios, como podéis ver aquí, ¿vale? Y además pueden formar comunidades muy complejas. Existen mecanismos de comunicación entre bacterias que les permiten poner en marcha programas de adaptación a un entorno en función de que sean pocas células o que sean muchas células. Cuando sienten que hay muchas células, entonces cambian su comportamiento y hacen cosas que no harían cuando son células aisladas, ¿no? o con baja densidad. Y aunque bacterias y arqueas se parecen bastante por fuera, en realidad filogenéticamente son reinos totalmente diferentes. Las arqueas no se detectó su existencia, no se identificó su existencia hasta los años 80, cuando se empezaron a secuenciar genes de manera un poquito más sistemática, y entonces se comprobó que había unos microorganismos que se parecían mucho a las bacterias, que parecían bacterias, y sin embargo no lo eran porque filogenéticamente sus genomas estaban muy, muy distantes. Esto es un árbol filogenético muy simplificado de todo lo que es los seres vivos, y podéis ver aquí que realmente hay tres grandes grupos: las bacterias, las arqueas y los eucariotas, que somos todos los demás, y ahí incluyen plantas, hongos, animales y un montón de otros grupos, y son totalmente independientes. Esto realmente fue un cambio muy importante de cómo se concebía el mundo en cuanto a la evolución. La morfología de este tipo de organismos es muy variada, pero obviamente son todos microscópicos, pues pueden ser esféricos o forma de bastoncito, vacilares, o con formas un poco más fantásticas, filamentosos o espirales, etcétera. Y lo mismo pasa con las arqueas, que tienen formas, pues igualmente, a veces son así como un poquito con forma de estrella, o tienen penachos de filamentos, a veces poligonales, etcétera. Catalogadas hay probablemente unas 10.000 especies de bacterias y unas 500 arqueas, pero esto no es cierto. Es decir, el número real de especies es muy superior y probablemente estamos hablando de millones de especies. Lo que ocurre es que no somos capaces de cultivar todas ellas. Entonces, el estudio de este tipo de organismos no siempre es obvio. Una cosa importante sobre los microorganismos es su relevancia desde el punto de vista de la evolución de la vida en el planeta. Y hay que tener en cuenta que si llevamos aproximadamente entre 4.000 y 5.000 billones de años, 5.000 millones de años, perdón, de existencia de lo que es la Tierra, la vida surgió relativamente pronto, hace 4.000 y pico millones de años, surgió las primeras formas, que obviamente fueron procarióticas. Las primeras células fueron procariotas. Y así ha sido durante prácticamente un 80% del tiempo, es decir, hasta hace 1.000 millones de años nos surgieron las primeras células eucarióticas, y a partir de aquí ya pues sí se diversificó y ya vemos las formas de vida que estamos más acostumbrados a ver, y nosotros mismos somos unos recién llegados. Es importantísimo enfatizar la importancia que han tenido los microorganismos para darle forma a lo que ahora mismo estamos viendo. Las cianobacterias, que es un tipo de bacterias, también algunos de que se han llamado algas azules, son las que permitieron cambiar totalmente la atmósfera del planeta más allá de 3.000 millones de años atrás, convirtiendo de una atmósfera que prácticamente no tenía oxígeno, y por tanto todas las formas de vida que existían no respiraban, es decir, no tenían un metabolismo como el que es ahora más extendido. Y las cianobacterias empezaron a ser capaces de producir oxígeno porque desarrollaron la fotosíntesis, y a partir de ahí cambió totalmente la composición química del aire, de la atmósfera de la Tierra, y eso provocó una extinción en masa de formas que para las cuales el oxígeno era tóxico, y hizo que otras nuevas formas se adoptaran, y digamos, tenemos ahora lo que tenemos, ¿no? Y luego, más aún, la evolución, la formación de la célula eucariota, en realidad es un proceso en el que bacterias se asocian para formar una entidad superior. Es decir, esto se sabe desde hace tiempo, que los cloroplastos de las plantas derivan de cianobacterias que fueron engullidas, engolfadas por otras células de otro tipo, por otras bacterias de otro tipo, y las mitocondrias, que son la maquinaria respiratoria que produce energía en todas las células eucarióticas, originalmente era una proteobacteria que fue también engullida por otra bacteria distinta, y así nació la célula eucariótica. Es decir, que
los microorganismos desde el punto de vista evolutivo son fascinantes y estamos aquí, pues evidentemente, debido a esos procesos. Otro gran grupo de organismos microscópicos son los hongos, que esos pueden ser, digamos, a veces los vemos, como habéis comentado antes, cuando vamos por el bosque y vemos setas, ¿no? Pero bueno, los hongos son organismos ya eucariotas, como las plantas y los animales, tienen una pared celular, es decir, nosotros como mamíferos tenemos la membrana plasmática y nada más, pero ellos tienen una membrana plasmática y después una pared celular. Las plantas también la tienen, pero en las plantas la pared celular es de celulosa, mientras que en los hongos está compuesta por otros polímeros, como son la quitina o los beta-glucanos. Los hongos no tienen fotosíntesis, se nutren, son heterotróficos, como los animales, se nutren en este caso por absorción, es decir, los nutrientes se absorben, etcétera, se reproducen por esporas. Pueden ser tanto organismos unicelulares y entonces se les suele denominar levaduras. Las levaduras tienen mucho interés biotecnológico, como todos seguramente conocéis, la cerveza, el vino, el pan, se generan, se producen usando levaduras, y también pueden ser pluricelulares, que serían los hongos filamentosos, que ahí estarían puestos los mohos, los basidiomicetos que comentaba antes, de las setas del campo y tantísimos otros. Catalogadas hay más de 70.000 especies, posiblemente, igual que en el caso de las bacterias, el número real de especies es muy, muy superior, pero solo conocemos la punta de diferencia. Y luego habría otros grupos de microorganismos que, bueno, los agrupamos en un grupo totalmente heterogéneo y nada, no relevante desde el punto de vista filogenético, que son los protistas, y que ahí incluiríamos pues, algas unicelulares, protozoos y otras hierbas. Esto es menos importante, hoy no voy a hablar del tema, pero simplemente para que quede constancia de que también existen, que tienen su derecho, ¿no?, a figurar al menos en un área positiva. Bueno, un factor muy importante, un rasgo muy importante de los microorganismos es el tema de la simbiosis. La simbiosis, todo el mundo más o menos también creo que entiende un poquito lo que es la asociación entre organismos vivos. Hay tres modalidades de simbiosis, aunque generalmente cuando habla uno de simbiosis suele pensar en modos que benefician al hospedador, pero en el sentido exacto, simbiosis simplemente significa vivir juntos. Entonces, existen realmente tres modalidades de simbiosis: el mutualismo, en el que el simbionte beneficia al hospedador; el comensalismo, que ni le quita ni le pone, es decir, viven los dos, el simbionte siempre se beneficia, obviamente, porque si no, no lo haría, pero el hospedador, pues en el caso del comensalismo, no resulta ni beneficiado ni perjudicado. Y luego el parasitismo, pues en este caso, obviamente, el simbionte perjudica al hospedador. Con frecuencia, coloquialmente, solemos reservar el término simbiosis para la primera categoría y no para el parásito, ¿no? Pero bueno, es cuestión semántica, no tiene mucha importancia. La simbiosis se conoce, por supuesto, desde hace muchísimo tiempo, pero siempre pues, durante mucho tiempo se pensó que era algo relativamente minoritario, pero que en el tiempo se ha ido descubriendo que es algo muy frecuente en la naturaleza. Es decir, seguramente todos hemos estudiado el caso típico de los líquenes, que son una simbiosis de hongos y algas, o las bacterias fijadoras de nitrógeno que no parasitan, simbiotizan, no se quiera decir, las raíces de algunas plantas, de las leguminosas, y les permiten fijar el nitrógeno, etc. Hay más ejemplos. Las micorrizas que establecen los hongos con las raíces de las plantas terrestres son fundamentales para el crecimiento y para la sostenibilidad y para la madurez de los bosques, ¿no? Y de hecho, algunos tipos de micorrizas están detrás de la capacidad de las primeras plantas de colonizar ambientes terrícolas, o sea que también son muy importantes. Las cianobacterias, las esponjas están repletas de cianobacterias simbiontes que viven con ellas. Y en realidad la microbiota humana, que es de lo que vamos a hablar, es un ejemplo más de simbiosis. Y digo microbiota humana, pero ya es evidente que los humanos en esto no somos para nada únicos y la microbiota existe en todos los animales. Microbiota y microbioma. Generalmente oiréis las dos expresiones y en qué se diferencian es sencillo. Cuando hablamos de microbiota, realmente estamos hablando de la comunidad de microorganismos como tal, de seres vivos, de células, ¿no?, en un ambiente cualquiera. Y cuando hablamos de microbioma, hablamos un poco de lo mismo, pero de una manera un poquito más abstracta, más indirecta, porque hablamos del conjunto de genes procedentes de microorganismos en un ambiente, incluso de metabolitos, es decir, es una especie de forma indirecta. El tema es que muchas veces los microorganismos como tal no se pueden estudiar directamente porque, como he comentado ya antes, no somos capaces de conseguir que crezcan en un laboratorio. No todos crecen en una placa Petri como otras bases, como hay muchos que sí, ¿de acuerdo? Entonces, su presencia se puede detectar por métodos relacionados con el análisis del DNA, y en el análisis y la comprensión de la importancia de la microbiota o del microbioma
en el hombre y en general, ha sido fundamental los abordajes relacionados con eso que se llama la metagenómica. ¿Qué es la metagenómica? La metagenómica es, en muy pocas palabras, el análisis de un DNA total extraído de una muestra biológica más o menos compleja. Pero en lugar de coger una muestra biológica de unas células de un solo organismo y analizar el ADN presente en ese individuo, lo que haces es extraer todo el ADN presente en una muestra de lo que sea, por ejemplo, una muestra de suelo va a tener millones de bacterias y extraes todo el ADN, consigues todo el ADN de las bacterias de ese suelo, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego si eres capaz de secuenciar e identificar y analizar ese ADN, pues vas a ver lo que hay ahí. En origen se empezó haciendo sobre todo secuencia de genes de RNA ribosomales. Los RNA ribosomales son muy abundantes, se detectan con más facilidad y por tanto pues se utilizaban mucho porque sobre todo te permiten catalogar, identificar especies. Puedes ver cuántas especies distintas hay utilizando estas tecnologías. Esto se lleva haciendo, la metagenómica nació hace ya un par de décadas fácilmente, se lleva haciendo bastante tiempo, pero a mediados de la primera década de este milenio, las técnicas, las tecnologías de secuenciación de ADN o de ácidos nucleicos en general se revolucionaron completamente cuando nacieron los primeros equipos que permitían hacer secuenciación masiva y permitían, por tanto, hacer genomas completos en cuestión de horas o de días, ¿no? Entonces, esto permitió un nivel de profundidad y un nivel de estudio de la metagenómica, digamos, totalmente en otra escala, ¿no? Entonces, hoy en día no solo se puede utilizar esta tecnología para eso, analizar genes ribosomales y, por tanto, ver la diversidad de bacterias o la diversidad de organismos que hay en un ambiente cualquiera, sino que puedes identificar genes específicos y, por tanto, puedes identificar funciones relevantes, funciones metabólicas, o sea, genes que codifican proteínas que hacen cosas que te pueden interesar y que pueden tener un contexto y una importancia para la muestra que estás estudiando. Bueno, y ahora ya vamos a centrarnos en lo que era el tema en cuestión, que es la microbiota humana. A ver, el hombre, igual que todos los animales, vive asociado desde el nacimiento a microorganismos. Probablemente en nuestro cuerpo hay como mínimo el mismo número de células microbianas que de células humanas y posiblemente más. Hay un poco de debate de cuál es el número exacto. Obviamente estas cosas son siempre aproximaciones. Entonces, durante mucho tiempo se ha dicho que hay 10 veces más células humanas, perdón, 10 veces más células de microorganismos que humanas en el cuerpo. Ha habido gente que ha discutido eso, pero en todo caso, si no son 10, pues es un número equiparable. Aproximadamente entre el 1 y el 3% del peso de nuestro cuerpo son microorganismos, lo cual quiere decir que una persona de peso medio como yo, pues igual estamos hablando de un par de kilos de bacterias y otras hierbas. Digo bacterias porque el componente principal de nuestra microbiota son bacterias, pero también tenemos hongos, también tenemos arqueas y también protozoos, aunque menos ahorita. En cada persona, en cada uno de nosotros, el número exacto de bacterias no es fácil de cuantificar, pues, de alguna manera, pero podemos estimar que hay más de 1000 especies por cada persona de decenas de miles de especies posibles. Y como he comentado antes, muchas de ellas son incultivables o no sabemos cultivarlas y se conocen solo por estas aproximaciones relacionadas con la genómica, ¿no? Con la metagenómica. Desde el año 2007 se puso en marcha un proyecto, el proyecto Microbioma Humano, que se puso en marcha en NIH en Estados Unidos, que ha permitido secuenciar muchísimas de estas bacterias y organismos en general asociados al hombre y ha sido una de las fuentes de información más importante que se ha generado. La microbiota es una especie de huella dactilar propia de cada individuo. Es decir, cada persona tiene una comunidad de microorganismos distinta del vecino. Aunque hay unas especies que son comunes para todos, no está muy claro cuántas, pero podemos hablar más o menos como 100 especies que más o menos están en la mayoría de los individuos. El resto, hasta los 1000 o 2000 o las que sean, son únicas y en una proporción diferente. Estas especies son simbiontes, todas ellas, obviamente, pero pueden ser tanto mutualistas como comensales y a veces parásitas. Y de hecho, esto en el fondo no son compartimentos estancos, es decir, hay especies que se comportan como mutualistas o comensales, pero eventualmente en ciertos momentos de desequilibrio pueden convertirse en parásitas, es decir, no es tan sencillo. ¿La microbiota dónde se localiza? Bueno, fundamentalmente en órganos que están accesibles al entorno externo, es decir, el tracto gastrointestinal, la boca y sobre todo el intestino grueso, las vías respiratorias, sobre todo la nariz, los pulmones también, pero más la nariz, la piel, por razones obvias, el aparato genitourinario, y de todas estas microbiotas, que cada una es distinta, es decir, la composición de cada una de estas zonas es totalmente distinta, pero incluso entre sí, es decir,
De hecho, la microbiota de la palma de la mano izquierda es distinta de la palma de mi mano derecha. Y, por supuesto, distinta de mi axila o de la planta del pie. Cada zona tiene su microbiota propia. De todas ellas, la más relevante desde el punto de vista de sus implicaciones es la microbiota intestinal. Y todo lo que voy a contar a partir de ahora, salvo que diga lo contrario, más o menos se refiere a microbiota intestinal. A mí me interesa mucho enfatizar el cambio de paradigma que supone este concepto, es decir, hasta el punto de que tiene implicaciones incluso filosóficas. Es decir, nosotros ya no somos, o sea, el ser humano no es un ser constituido solamente por células humanas, es decir, no es un ser cuya existencia depende solamente de los genes que ha heredado de su padre y de su madre, sino que es un consorcio de organismos en el que realmente la parte microbiana tiene muchísimo peso y influye de manera exageradamente importante en un montón de procesos, como vais a ver. Es realmente una especie de pura humildad, yo diría, que nos debería hacer un poco reflexionar sobre realmente cuál es nuestro papel, ¿no? Evidentemente, todos sabéis que cuando la especie humana se haya extinguido, que se extinguirá, como le ha pasado a todas las especies, los microorganismos seguirán en el planeta hasta que el Sol crezca y engulla la Tierra, ¿no? Es decir, que realmente la Tierra es el planeta de las bacterias y de los microorganismos, no es el planeta del hombre. Aceptemos. Bueno, diversidad. No os voy a poner listas de nombres porque no tendría mucho sentido que os fuera poniendo ahí, pero esto es simplemente una diapositiva para que tengáis un vistazo del tipo de organismos que se pueden encontrar en la microbiota, que dependen mucho de las zonas. Es decir, por ejemplo, en la piel, pues vamos a encontrar Staphylococcus epidermidis típicamente. En la vagina, por ejemplo, son típicas las especies de Lactobacillus. En la cavidad oral, especies de género Streptococcus, sobre todo Streptococcus mitis. En la nariz, Propionobacterium. En la piel de la nariz. Y especies dentro del intestino, pues sobre todo bacteroides, Campylobacter, etcétera, no Botella, algunas otras. Escherichia coli, que tiene ese nombre, que realmente significa Escherichia del colon, tiene el honor de ser la primera bacteria identificada como miembro de la microbiota. Es decir, esto fue a finales del siglo XIX y fue la primera bacteria que se identificó y que de alguna manera sugirió el hecho de que había bacterias en el intestino de las personas, pero su importancia evidentemente no se determinó hasta mucho más tarde. Pues bueno, la microbiota intestinal está formada esencialmente por bacterias. Hay unas especies predominantes de estos géneros que estoy diciendo aquí, bacteroides, que ya lo he mencionado, Bifidobacterium, Fecalibacterium, Mycobacterium, Clostridium, etc. Hay especies raras, más minoritarias, Escherichia coli, que ya he comentado, cepas de Streptococcus, Enterobacteria C, y algunas especies transitorias, también levaduras, y también arqueas. En un gran número de personas existen arqueas. De hecho, igual esto es importante para el hombre, pero también es importante en las especies, ¿no? O sea, en otras especies animales. Quiero decir, por ejemplo, las arqueas productoras de metano son típicas en los rumiantes, ¿no? Nosotros algunas personas también tienen, por cierto, pero en los rumiantes son muy esenciales y obviamente son importantes para los procesos de digestión de la comida, de las plantas, ¿no? que hacen los rumiantes. Bueno, la microbiota no es algo estable, es algo extraordinariamente dinámico que evoluciona a lo largo de la vida de las personas. Cuando un niño nace, en principio es prácticamente estéril, pero al nacer, en el proceso de nacimiento, automáticamente adquiere una primera microbiota que deriva de la piel de la madre y del tracto aéreo de la madre, según va por el canal del parto. Interesantemente, es diferente los niños que nacen por cesárea y los niños que nacen por parto natural tienen una composición de la microbiota diferente, ¿no? Pero luego, rápidamente, durante los primeros meses, la alimentación, también dependiendo de la alimentación que sea, va diversificando esa microbiota. Luego los niños y los adolescentes, en función de las influencias de la comida, o sea, de la alimentación, de los medicamentos, etcétera, etcétera, y su estilo de vida, se va diversificando la microbiota hasta que al final en adulto ya se estabiliza, ¿no? Y resulta, digamos, sería la microbiota ya, digamos, de la madurez que nos acompaña durante ya el resto un poco de nuestra vida. Y luego cuando
vamos envejeciendo, esa microbiota también cambia y se va empobreciendo, se pierde diversidad, ¿vale? Y de alguna manera, como ya comentaré luego cuando hablemos del envejecimiento, se pierden especies beneficiosas y aumentan especies no tan beneficiosas, y eso es uno de los procesos que probablemente desencadenan algunos de los rasgos que asociamos al envejecimiento. Como he comentado, la alimentación es un factor básico en la composición y la variación de la microbiota, pero no es el único factor. ¿Y de qué depende? ¿Por qué la microbiota es distinta entre cada uno de nosotros? Pues depende de muchas cosas. Depende de la alimentación, como he dicho, pero también depende, obviamente, de rasgos genéticos, ¿no? Es decir, dos gemelos tienen una microbiota distinta entre sí, pero su microbiota se puede parecer más que a la de un tercero que que sea genéticamente diferente, ¿no? Entonces, la genética importa, es decir, la raza también importa. Se han hecho estudios que han demostrado que en función de la raza, de la etnicidad, en el mismo contexto geográfico, se pueden apreciar diferencias entre la microbiota de las personas, el clima, la localización geográfica, los hábitos, por supuesto, los hábitos en general, los hábitos más o menos sedentarios, el fumar o el no fumar, es decir, un montón de cosas influyen. El historial médico de las personas también, ¿no? Y la exposición, por supuesto, hay muchísimos factores y, por supuesto, no está del todo claro en qué medida influyen y cómo unos y otros se relacionan. Una cosa interesante es que en los países industrializados nuestra microbiota es menos diversa que en entornos más tradicionales. El panel que veis aquí, esta figura que veis a la izquierda, es una gráfica procedente de un estudio en el que compararon la microbiota de una población de los Hadza, que es una tribu de cazadores-recolectores que viven por la zona de Tanzania, en África. Cada barrita de color que veis aquí, cada barra es un individuo, ¿no? Y cada color representa un filum distinto de bacterias. El más abundante, que es el azul, son los firmicutes, que es típicamente el dominante en la microbiota intestinal. Y podéis ver aquí los distintos individuos de la etnia de los Hadza comparados con italianos modernos procedentes de ciudades, ¿no? Y podéis ver que el número de colores es muy superior en los Hadza que en los italianos, es decir, la diversidad es muy superior. Y otro estudio muy curioso, a veces lo que llegan a hacer los científicos es realmente sorprendente. Hubo un grupo que se dedicó a estudiar, bueno, en inglés dicen paleophysics, es decir, eran heces prehistóricas, no exactamente fósiles, porque no habría mucho que rascar, pero se recogieron heces humanas de 1000 o 2000 años de antigüedad. Entonces se analizó la microbiota y se comparó la composición de la microbiota de esos individuos con la microbiota de grupos modernos. Y lo que se vio, no muy sorprendentemente, pero es que esos individuos, que son los puntos rojos que veis aquí, de heces prehistóricas, solapan con la composición microbiana de los individuos de comunidades, digamos, de entornos tradicionales, de hunter-gatherers, ¿no? de cazadores-recolectores. Mientras que si nos vamos a los individuos de entornos industrializados tienen una microbiota muy distinta. Yendo al detalle, por ejemplo, aquí se ha observado que hay ciertas especies presentes en estos colectivos que se pierden en los países industrializados totalmente, y más todavía cuando os comentaba antes que este tipo de estudios permiten no solo catalogar especies, sino incluso ir al detalle de qué genes están presentes. Pues, por ejemplo, se ha observado que en estas muestras prehistóricas hay genes relacionados, o sea, genes de bacterias que son capaces de degradar quitina. La quitina es un componente del exoesqueleto de los insectos, lo cual te hace presumir que seguramente es que los insectos eran parte de la dieta de estas personas, ¿no? Se pueden averiguar cosas francamente muy interesantes. Bueno, ¿para qué sirve la microbiota intestinal? Las funciones son múltiples y obviamente se relacionan también en parte con luego sus implicaciones, digamos, en patología, ¿no? Una función esencial y muy obvia y que todos, o sea, que es muy intuitiva, es de protección del individuo y de protección del intestino. Es decir, de alguna manera, una comunidad de microbios saludable, pues protege al organismo de la invasión por agentes patógenos. Pues lo primero es esta función de proteger el entorno, ¿no? Además, protegen físicamente la barrera intestinal porque algunas de estas bacterias producen sustancias, producen moco, enzimas, que permiten realmente aislar un poquito, proteger el epitelio intestinal de agresiones de otras bacterias, ¿no? Y una de las funciones más conocidas o desde más antiguos se conocen de este tipo de bacterias intestinales es su papel
en la degradación de ciertos componentes de la dieta. Ya os he comentado antes que los rumiantes no digieren la celulosa de las plantas por sí mismos. O sea, ellos no tienen enzimas capaces de digerir lo digieren a través de las bacterias que están en el intestino y nosotros hacemos igual. O sea, somos incapaces de degradar ciertos polímeros, polisacáridos y en cambio las bacterias del intestino sí lo hacen, entonces generan monómeros que pueden ya ser absorbidos, es decir, ayudan a digerir alimentos, ¿no? Producen esto que se llaman los ácidos grasos de cadena corta, short chain fatty acids, que son ácido butírico, ácido propiónico, otros ácidos cortos, que tienen muchos papeles muy importantes en múltiples procesos que no voy a entrar. También producen algunas vitaminas que nosotros somos incapaces de sintetizar por nosotros mismos. La vitamina K es un ejemplo característico en algunos cofactores y están involucrados también en el metabolismo de fármacos y de toxinas. Muchas de estas funciones, como digo, son bastante clásicas y se conocen desde hace tiempo. Más reciente es la comprensión de la importancia que tiene toda esta microbiota también en su relación con el sistema inmunológico, el sistema inmunitario. Las bacterias y los microorganismos del intestino intervienen en la maduración de los linfocitos, entrenan de alguna manera al sistema inmune a reconocer lo propio versus lo ajeno, es decir, lo peligroso de lo no peligroso, induce la producción de ciertos tipos de anticuerpos, las inmunoglobulinas A, que son particularmente frecuentes en el intestino, y de alguna manera mantienen el sistema inflamatorio adecuado. Daros cuenta de que en un entorno de ese tipo, en el que está en un entorno abierto, en el que digamos, tienes todo tipo de organismos, beneficiosos y no beneficiosos, un sistema inmunológico desatado, por decirlo de una manera, tendería a generar procesos inflamatorios constantes para prevenir. Y eso no puede ser, porque eso generaría una reacción, digamos, al final contraproducente. Pero de alguna manera hay que mantener el sistema bajo control. Mantener el sistema inflamatorio o el proceso inflamatorio tiene que tener siempre controlado, ni mucho ni poco, sino todo lo contrario. Y de eso, en gran medida, se encargan las bacterias y demás de la microbiota. Además de eso, también se sabe que producen algunas sustancias con actividad neurotransmisora, neuromoduladora, etc. Y todo esto tiene obvias implicaciones en el ámbito de la salud, tanto en enfermedad como en procesos de desarrollo de los individuos. Y hay un experimento muy interesante, hace muchos años, en el que lo que se hizo fue a unos ratones de laboratorio se les elimina completamente su microbiota intestinal. Y luego les transfieres microbiota intestinal de niños sanos o de niños desnutridos. ¿Okay? Y lo que se observa es tan peculiar como que cuando trasplantas microbiota fecal de individuos sanos, el ratón pues crece estupendamente y adquiere su peso normal. ¿Okay? Mientras que si trasplantas microbiota fecal de un individuo desnutrido, de un niño desnutrido, entonces el ratón no crece. Y claramente la microbiota tiene una influencia en la capacidad de desarrollo del organismo. Esta situación de administración de una microbiota de un niño desnutrido que no crece, la puedes revertir parcialmente si introduces un par de especies diferentes de bacterias, etcétera, o incluso algunos tipos de azúcares muy particulares. Y tienes manera de evitarlo. Pero de alguna manera es una evidencia muy, muy clara de la importancia que tiene la microbiota simplemente en el crecimiento de las personas. Y las relaciones con las enfermedades son múltiples. El catálogo es inagotable y además realmente llevamos pocos años dándonos cuenta de esto, con lo cual ahora mismo se está acumulando la evidencia. Esta misma charla dentro de unos pocos años incluirá muchos más casos y muchos más ejemplos y muchas más historias, ¿no? Pero de momento ya sabemos que eso que se llama disbiosis, es decir, la perturbación de la microbiota intestinal o de la microbiota en general, está implicada en muchísimas patologías. Las he agrupado un poquito en varias categorías, estas son las más obvias. Enfermedades de tipo autoinmune. En enfermedad de Crohn. Fernando, solo un recordatorio de que ya nos quedan unos 5 o 10 minutillos para tener tiempo para preguntas. Vale, pues voy fatal. Gracias. Bueno, pues como digo, enfermedades autoinmunes como las que están aquí marcadas, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, etcétera. Enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, Parkinson, autismo, depresión, estrés, otras, el síndrome metabólico, la diabetes, la obesidad, el cáncer y otras muy variadas en las que no voy a acelerar un poquito porque está claro que si no, no voy a llegar a nada.
En la enfermedad de inflamación intestinal quizá es el caso más obvio, porque al final estamos hablando de un intestino que se inflama, que se genera todos los síntomas, etcétera, y es obvio que ahí conviven microorganismos y por tanto no era tan raro pensar que los microorganismos solamente tengan un papel y de hecho se ha observado que efectivamente es así. La composición de la microbiota es un factor crítico en estos pacientes, evoluciona durante la evolución de la enfermedad, hay unas especies que suben, otras que bajan, metabolitos que están alterados, etcétera, ¿no? Pero más interesante me parecen a mí las relaciones con el sistema nervioso central, porque es como algo más distante y cada vez entendemos más qué es lo que está pasando y algunos ejemplos son realmente curiosísimos. El caso de la enfermedad de Parkinson es muy, muy interesante. La Parkinson ya sabéis que es una enfermedad neurodegenerativa muy frecuente, la segunda con más incidencia, y hay evidencias de que la disbiosis es un factor crítico. En los pacientes de Parkinson es muy habitual, antes de que manifieste ningún síntoma, que observa ya una disfunción intestinal y es posible que el problema, bueno, la etiología del Parkinson está asociada siempre a la acumulación de una proteína, que es la alfa-sinucleína, en las neuronas. Eso produce una inflamación, una reacción de las células de la glía que se activan y producen inflamación local, que es lo que acaba generando los síntomas en el cerebro, ¿no? Bueno, pues lo que se piensa es que posiblemente son las bacterias del intestino las que provocan acumulación de alfa-sinucleína en células del sistema nervioso que rodea el intestino, el sistema neuroentérico, etcétera, y eso se transmite. Luego la sinucleína puede migrar hacia el sistema nervioso central y dar lugar a los otros síntomas, ¿no? Entonces, en estudios de enfermos de Parkinson se han encontrado diferencias entre pacientes de Parkinson y personas sanas, de especies más abundantes o menos abundantes, y posiblemente se piensa que el problema, o sea, lo que están implicados en este tipo de fenómenos son los ácidos grasos de cadena corta, los short chain fatty acids que vienen aquí. Hay un experimento muy interesante en el que se observa que en un modelo de ratón que sobreexpresa alfa-sinucleína y por tanto tiene síntomas de Parkinson, si eliminas la microbiota, los síntomas se reducen y si añades microbiota de un paciente, se reproducen los síntomas, mientras que si añades microbiota de una persona normal, no. De manera que claramente hay una relación importante. Y la relación con el sistema nervioso central no solo es a nivel de enfermedad, sino incluso de rasgos asociados al sistema nervioso central, como puede ser la memoria, el miedo. Existen experimentos muy interesantes con drosófilas en las que se ha visto que hay una bacteria que es capaz de influir en la manera de moverse de la mosca. Y este es un experimento muy curioso en el que lo que han observado es el efecto que tienen las ciertas bacterias en la motivación al ejercicio físico. En unos modelos de ratón, ¿no? Hay unas bacterias, las bacterias se unen producen un tipo de sustancias, las amidas de ácidos grasos, que se unen a un receptor en neuronas en el intestino, y estas neuronas se conectan con el cerebro de la médula espinal, y la activación resulta en una reducción de los niveles de la monoaminoxidasa, que es la enzima que degrada la dopamina en el cuerpo estriado. Entonces, la dopamina es el neurotransmisor de la recompensa, ¿no? Entonces, lo que ocurre cuando tenemos niveles altos de dopamina, nos sentimos motivados. Entonces, lo que ocurre en estos casos es que mientras todo funciona, pues todo va bien. O sea, mientras haya dopamina, el ratón se va a sentir motivado a hacer ejercicio, pero si no hay bacterias, entonces los niveles de monoaminoxidasa son altos, se degrada la dopamina y entonces el ratón deja de hacer ejercicio porque se aburre. De manera que si alguna vez os sentís aburridos de hacer ejercicio, pues ya sabéis que le podéis echar la culpa a las bacterias y os quedáis tan aburridos. El cáncer es otro ámbito en el que cada vez se ha visto más claramente la importancia de la microbiota, no solo porque esto es desconocido también hace mucho tiempo atrás, que hay ciertos tipos de tumores directamente producidos por agentes infecciosos, como virus, ¿vale? El virus de la hepatitis o incluso el HIV también induce, o sea, facilita, es un factor de riesgo para desarrollar estos tipos de cáncer, etcétera, o el virus del papiloma. Pero más interesante es el hecho de que lo que se ha observado es que bacterias y hongos pueden colonizar tumores. Entonces, es algo que al principio nadie se esperaba, pero estudios sistemáticos hechos en los últimos 2 o 3 años han observado que efectivamente muchísimos tumores están colonizados por microbioma. En el caso del cáncer de mama es tanto como más del 60% de los casos estudiados tenían microbios, el melanoma es menos frecuente. Y esto ocurre también en órganos que no están directamente en contacto con el entorno, ¿no? Lo cual es peculiar, cómo llegan hasta ahí, ¿no?
Estas bacterias son principalmente intracelulares, tanto en bacterias tanto en células tumorales como en células del sistema inmune que está infiltrando, ¿no? Y son bacterias viables, es decir, no son restos de bacterias, pero son bacterias que luego se han podido cultivar. Y el número de especies es abrumador. Se analizaron 1000 muestras y se detectaron 9000 especies, que cada tipo de tumor tiene un microbioma diferente y de hecho el más diverso es el de mama, ¿no? Y no está muy claro lo que hacen. Pero lo que sí que se ha observado es, por ejemplo, hay un estudio muy reciente sobre el cáncer de páncreas en el que lo que han visto es que hay cierto tipo de pacientes que sobreviven más tiempo de lo que es la media en estos pacientes y tienen una microbiota diferente y una diversidad microbiana mayor. Entonces, han identificado una combinación de especies que es muy característica y lo que han observado es que esto, cuando si trasplantas la microbiota fecal de estos pacientes a modelos de ratones, influye en la respuesta, es decir, tienen mejor pronóstico que si trasplantas la microbiota de los pacientes de menos supervivencia. Es decir, que claramente hay un papel muy importante, ¿vale? Los hongos también colonizan los tumores, pero por aquello de ir un poco más rápido, me lo voy a saltar y voy a hablar directamente de algo muy interesante que lleva muy mal de tiempo. El papel de la microbiota en la respuesta a fármacos es también enorme, entre otras cosas porque cuando tomamos un fármaco, los fármacos afectan a la microbiota. Muchos fármacos, no solo antibióticos, sino muchos otros tipos de fármacos pueden matar bacterias del intestino, con lo cual desbalancean el equilibrio, eso por un lado. Pero por otro lado, nuestros microorganismos también metabolizan algunos de los fármacos, con lo cual pues, intervienen en cómo esos fármacos nos hacen efecto o no nos hacen efecto. Y luego se han visto cosas tan curiosas como el que la respuesta o no respuesta a un fármaco dependa de tu composición microbiana. El caso más paradigmático y que está teniendo más relevancia en tiempos recientes es lo que se ha observado de la influencia de la microbiota intestinal en la respuesta a la inmunoterapia en cáncer. Es decir, lo que se llaman los inhibidores de checkpoint, que son inhibidores antagonistas de PD-1, de PDL1, son los sistemas que utilizan las células tumorales para de alguna forma engañar al sistema inmune y frenar su acción, ¿de acuerdo? Esta inmunoterapia lo que hace es liberar esos frenos, ¿no? Y hace que el sistema inmune se active y ataque al tumor, ¿no? Bueno, pues lo que se ha observado es que este tipo de terapias son muy eficaces, realmente han cambiado la forma en la que se trata el cáncer, pero no todo el mundo responde bien. Hay gente que responde y gente que no, que le da igual. Entonces, lo que se ha observado es que eso correlaciona con una diferente composición de la microbiota, lo cual es realmente asombroso. Y lo que se ha hecho es que, lo mismo, si tú trasplantas la microbiota de personas respondedoras o no respondedoras a modelos de ratones, eso se reproduce en el ratón. Entonces, obviamente, ya hay ensayos en marcha para intentar ver si esto se puede utilizar como estrategia terapéutica. Otro factor importante es el papel de la microbiota en el envejecimiento. Os he comentado antes que la microbiota va evolucionando y, por decirlo de alguna manera sencilla, a ver, voy a quedarme aquí. Lo que ocurre fundamentalmente es que durante el proceso de envejecimiento se empobrece la diversidad de la microbiota y se acaba habiendo un desbalance, es decir, un desequilibrio, y acaban predominando especies de bacterias que propician un estado levemente de inflamación crónica. Y esa inflamación crónica es perjudicial para la salud y es una de las explicaciones de las enfermedades típicas asociadas al envejecimiento, ¿no? O sea, hay una respuesta, el sistema inmune se empobrece y de alguna manera eso pues va mal. Hay varias explicaciones para ello, se han hecho cosas muy curiosas como analizar la microflora o la microbiota de personas centenarias y se ha observado pues, que son capaces, que existen ahí bacterias que son capaces de generar un compuesto, el ácido isoalolitocólico, que es un derivado de un ácido biliar, etcétera, y que es tóxico para bacterias perjudiciales y por tanto posiblemente es por lo que estas personas viven tanto tiempo, porque consiguen tener bajo control a las bacterias complicadas, ¿no? Gracias a otras bacterias que son capaces de hacer esto. Hay un ejemplo muy interesante, un caso muy interesante de estudio de la importancia de la microbiota en el envejecimiento. Estos experimentos vienen del laboratorio de López Otín en Oviedo. Él ha trabajado con progeria, esto tiene ya unos pocos años, trabajado con progeria, que es un síndrome de envejecimiento prematuro, que seguramente conoceréis, está causado por mutaciones en el gen de la lamina A. Estos pacientes tienen una expectativa de vida francamente muy corta, etcétera, y lo que se ha visto son dos cosas. Por un lado, que hay una disbiosis, es decir, tienen una microbiota alterada comparada con las personas sanas, pero además lo que se ha podido ver es que trasplantes de microbiota fecal
puede prolongar la vida del modelo de ratón, ¿no? Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, los ratones normales y cuando se trasplanta microbiota de ratones sanos, pues, perdón, pues se prolonga la vida de la población de ratones, ¿no? Posiblemente esto también tiene que ver con los ácidos biliares secundarios, igual que os comentaba. Y ya terminando, sin querer enrollarme demasiado, que ya creo que vamos bien, o vamos mal, obviamente todo lo que os digo sugiere que a lo mejor igual manipular la microbiota puede ser una estrategia terapéutica, pero el problema es que manipular la microbiota es complicado porque estamos hablando de una comunidad extremadamente compleja y sobre todo extremadamente personal. Y no está muy claro qué es lo bueno y qué es lo malo y cuál es el balance. Y obviamente también hay posibles riesgos. Si intervienes en la microbiota y te equivocas, igual tienes un problema. Pues hay muchas formas de hacerlo. Ahí entrarían tanto conceptos de una dieta personalizada para favorecer la presencia de ciertas bacterias, como los famosos probióticos que están tan de moda últimamente. Os recuerdo que los probióticos es el yogur y todos sus derivados, ¿no? Que son productos que tienen bacterias y que llevan, desde que se empezaron a utilizar a principios del siglo XX, se ha pensado que eran beneficiosos para la salud. Eso ha dado lugar a ese concepto del probiótico, ¿no? Como un alimento o un suplemento con microorganismos que se supone que son beneficiosos, pero realmente, sabemos, siendo estrictos, no hay ensayos clínicos muy concluyentes respecto al efecto beneficioso de ese tipo de productos. Y de manera más general, hay actividad de investigación en el desarrollo de terapias basadas en manipulación de la microbiota en muchísimas enfermedades, por supuesto en enfermedades gastrointestinales, en infecciones, en enfermedades metabólicas y en muchas otras, usando distintas alternativas, tanto el trasplante de microbiota fecal, que ya sé que suena horrible, pero es un procedimiento que ya de hecho se ha utilizado a nivel experimental en muchas situaciones y tiene complicaciones, no es fácil, pero tiene un potencial y otros tipos de estrategias, ¿no? De hecho, lo más reciente, esto realmente es muy reciente, entre finales del año pasado y principios de se han aprobado las dos primeras terapias realmente basadas en la manipulación de la microbiota, que es esos dos productos que pongo ahí, que están indicados para el tratamiento de infecciones por Clostridium difficile, que es una bacteria patógena del intestino, que produce fuertes diarreas, es responsable de un número de muerte significativo. Y si se trata con antibióticos, pues alteras a toda la microbiota, además aparecen resistencias. Entonces han aprobado dos terapias que están basadas en trasplantar o administrar, en un caso es por vía rectal y en otro caso por administración oral, de bacterias de intestino, ¿no? De pacientes sanos, o sea, de pacientes de voluntarios sanos, etcétera, y que bueno, pues se supone que ayudan a restablecer la microbiota. Y hay muchísimos ensayos en marcha en otras áreas, también en relación con la inmunoterapia que os he comentado. Y para concluir, y con esto acabamos, porque si no, no vais a tener 2 minutos para preguntas, me gustaría acabar con unos cuantos conceptos básicos, que es más o menos lo que os he comentado. El cuerpo humano alberga una compleja comunidad de organismos, lo que llamamos microbiota o microbioma, que es única, cuya composición es única en cada uno de nosotros y está influida por muchos factores, que juega un papel esencial en el desarrollo de nuestro cuerpo y evoluciona durante nuestra vida. Su disfunción tiene importantes implicaciones en salud y enfermedad y su manipulación puede presentar una estrategia terapéutica de futuro y eventualmente la microbiota se puede incorporar como una variable más en la práctica clínica, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Y con esto, pues, espero que os haya quedado un poquito más claro esto de la entrevista. Gracias. Seguro que sí, Fernando. De hecho, mira, ya tenemos algunas preguntas que nos han lanzado a través del chat. Solo recordar que si alguien tiene alguna duda puede irnos escribiendo. Y te lanzo la primera, que va bastante ligada con el tema que ahora nos comentabas de los probióticos. Nos dicen, todo este tipo de, bueno, no sé decir fármacos o complementos, ya sean probióticos, prebióticos y psicobióticos, ¿tienen alguna acción por lo que respecta a la modulación de la epigenética de los microbiomas? No es tan obvio, no. Yo creo que digamos, el papel beneficioso, supuestamente beneficioso de este tipo de compuestos, prebióticos o probióticos, etcétera, se basa en la modificación de la composición de la microbiota o en la complementación de actividades enzimáticas que puedan tener, etcétera, etcétera. No creo que haya una intervención tan a nivel epigenético concretamente.
Y en este sentido, nos preguntan también cuál es el papel de los fagos, que de hecho, bueno, pues no sé si quieres también. No he querido, es que eso nos mete en otro mundo también. Es decir, igual que la microbiota, o sea, no quiero hablar de los virus. Igual que estamos invadidos de bacterias y de tal, también hay miles de virus conviviendo con nosotros y obviamente también fagos. Y de hecho, ahora mismo la terapia basada en fagos está teniendo que es una cosa muy tradicional, realmente, o sea, los primeros experimentos que hicieron, no sé, hace en el siglo XX, pero muy temprano, y luego cayeron totalmente en desgracia o en desuso, pero se está volviendo a intervenir justamente porque de cara a la microbiota tiene una ventaja, y es que los fagos son específicos de especie, con lo cual sería una manera de modular la microbiota cargándote las bacterias que tú quieras, y no todas. El problema de los antibióticos es que pueden ser de antiespectro y ahí te cepillas todo lo que circula, ¿no? Entonces, los fagos tienen un gran... Pero de alguna manera también hay fagos naturales, es decir, nuestra microbiota intestinal también está con sus propios fagos y hay unas dinámicas complejas. Pero se sabe bastante menos de todo eso, ¿no? Esto está menos estudiado. Muy bien, tenemos un par de preguntas que están bastante relacionadas, que son de pacientes, una con SIBO y la otra nos dice que tiene una enfermedad autoinmune que le da inflamación. Nos dice alguna pista para tener una microbiota más sana. Es que ese es parte del problema, o sea, que es que una microbiota sana, joder, estaría estupendo tener el catálogo exacto de decir, una microbiota sana es un 10% de Akkermansia multinícula, un 5% de bacterioidetes, no sé, y eso no existe, ¿vale? O sea, no existe ¿por qué? Porque la microbiota que es sana para uno puede no ser sana para el vecino, porque la microbiota se tiene que relacionar con un contexto genético diferente y además tiene que evolucionar durante el tiempo. Es decir, la microbiota que era sana cuando tenías 14 años a lo mejor no es la misma microbiota sana a los 47, ¿no? Entonces es muy difícil. En general, al final, las recomendaciones son las típicas de perogrullo y de sentido común. Sí que se sabe que una diversidad en la dieta influye. Primero se sabe que una diversidad en la microbiota parece ser buena. Y generalmente los procesos de disbiosis están asociados a empobrecimiento de la diversidad. Y para tener una buena diversidad microbiana, pues de la manera más así sencilla parece que es comer cosas muy diversas. Y sobre todo vegetales muy diversos. No comer muchos vegetales, es decir, tú no es ser vegano ni vegetariano, ¿eh? No es eso. Pero se trata de pues no tener la patata como único fuente de alimento vegetal, sino diversificar. Pero si diversificas la dieta, posiblemente vas a diversificar la microbiota. Pero repito, es tan parte del problema de introducir esto en la práctica clínica es lo personalísimo que resulta. Entonces dan instrucciones muy complicadas. Otra pregunta que nos vuelve al mundo de los bebés, nos dice que por un problema de salud no ha podido dar lactancia, pero se pregunta si habría alguna forma de introducir al bebé en cuestión pues las bacterias que de alguna forma habría podido transmitir, ¿no? con la lactancia materna. Aquí ya, mira, no voy a hablar como biólogo ni como, sino como padre de un niño que tampoco tuvo lactancia materna Venga. y no le ha pasado absolutamente nada. Es decir, se alimentó con biberones, pues tuvo un problema y no pudo hacer lactancia materna y mi recomendación es que no se complique la vida. Porque lo mismo, porque al final es que es imposible controlar todo. Es decir, hay una cosa que es obvia, es que el nivel de alergias que tenemos hoy en día, por ejemplo, y de enfermedades autoinmunes, no tiene precedentes, ¿no? Es algo totalmente fuera de lo normal. Y a lo mejor la microbiota tiene algo que ver con todo eso, seguro que la tiene, pero es imposible saber exactamente qué hay que hacer. Entonces, intentar intervenir en algo que no conoces, pues es un poco complicado. Lo mismo, una alimentación sana, equilibrada y la que te indica, la nutrición no es una ciencia exacta, a duras penas es una ciencia, es una pura. Entonces, bueno, yo creo que hay más bien el sentido común y poco más es lo que yo creo que debe imperar. Tenemos una pregunta que es más técnica y dice, ¿qué opinas de los estudios que han señalado L. reuteri como una especie muy beneficiosa tanto a nivel intestinal como neuronal? A ver, debo confesar que no estoy al tanto de exactamente ese estudio. No, tendría que recapitular, a ver, pero seguramente lo habré visto, pero no me ha hecho tanta mella. A ver, una cosa que he observado es que a veces hay contradicciones y todavía estamos en una fase bastante incipiente del conocimiento y lo que yo sí que he observado es que algunos estudios ponen de manifiesto que alguna especie es lo mejor del mundo y otro estudio demuestra que es mala para otras cosas. ¿Okay? Con lo cual, en general, cualquier
report en el que hablen de una bacteria concretamente como beneficiosa para algo, yo siempre la pondría en el contexto de espérate a ver para qué cosas no va a ser beneficiosa, porque posiblemente tenga alguna, entre comillas, contraindicación. Que el caso que se me viene a la cabeza es Akkermansia multinicola, que es un clásico, es casi la que tiene el candidato principal a ser la bacteria beneficiosa. Y sí, efectivamente, o sea, han hecho cosas y tal, el síndrome metabólico es fenomenal, hay incluso una terapia en desarrollo con la Akkermansia multinicola y tiene un papel muy beneficioso en muchos contextos, pero sin embargo, también se ha observado que podría ser responsable de los depósitos de sinucleína, o sea, podría ser la responsable del Parkinson, ¿de acuerdo? Con lo cual, a ver con qué me quedo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una fase todavía un poco incipiente para llegar a ese estado ideal, que sería decir, esta bacteria hay que dársela a la gente en vena, porque esto va a ser bueno para algo. No creo que vaya a ser tan sencillo como eso. No. Bueno, iremos viendo poco a poco. Sí. También nos preguntan que si en el caso de que existiera un sobrecrecimiento bacteriano, entiendo que es porque antes has dicho que la disbiosis en general era porque se reducía la variedad, ¿no? Pues en un caso de sobrecrecimiento bacteriano, si sería conveniente tomar probióticos. A ver, la pregunta es cómo detectas ese sobrecrecimiento bacteriano. Es decir, la microbiota es una comunidad, o sea, además, todo esto es un poco escatológico, pero es que es así la vida. O sea, cada vez que defecas, estás expulsando una parte, un porcentaje enorme de tu microbiota intestinal. Es así de sencillo. Y eso se va repoblando. Entonces, un exceso de microbiota, pues depende de dónde, obviamente, y en qué contexto. Si dar probióticos, cuando das probióticos, añades bacterias, pero añades bacterias que influyen en otras bacterias. Entonces, no añades bacterias necesariamente al número total de bacterias. Lo que estás haciendo es intentando desplazar el equilibrio y hacer que esas bacterias beneficiosas, lactobacillus y no sé quién, desplace a otras de manera que tengas una composición más equilibrada. Entonces, yo diría que de manera genérica los probióticos o sea, deberían valer para todo, no es para repoblar una microbiota pobre solo, sino para restablecer un equilibrio con todo lo que ello implica. ¿Vale? Pero de nuevo, es que estamos hablando esto es la brocha gorda, es decir, realmente es que no sabemos muy bien lo que está pasando ahí dentro, ¿eh? Y es muy complicado, pero no tenemos las herramientas para saber exactamente lo que pasa. Y es todo tan dinámico. Que dentro de 10 años, esta charla seguro que va a ser muy diferente. Y una última pregunta, bueno, es un poco una reflexión que nos lanza una persona que nos dice que trabaja en el mundo del microbioma en pacientes con cáncer de mama y dice que por lo que respecta luego a la lactancia posterior de estas pacientes, que retomamos el tema, quizá las diferencias no están tanto en la cantidad de microorganismos, sino en la diversidad y en la tipología de especies. ¿Cómo lo ves esto, Fernando? Sí, realmente es así. De hecho, vamos a ver, en algunos, o sea, el microbioma impresiona mucho porque la diversidad es enorme, pero en muchos de los contextos en los que estamos hablando, la abundancia es muy pequeña, ¿no? O sea, de hecho, el hecho de que haya miles de especies es porque algunas están presentes en consecuencias francamente muy pequeñitas, ¿no? O sea, no es que sean abundantes. Pues de hecho, en la leche materna hay bacterias y esas bacterias se transmiten al infante y influyen en la diversificación de la microbiota del niño, etcétera, pero la leche materna no es una sopa de bacterias. Hay una frecuencia relativamente pequeña y completamente de acuerdo. O sea, en general es la variedad, no la cantidad, lo que es importante en todo. De hecho, mira, nos ha hecho un último comentario que nos dice quizá antes de analizar o más que determinar la microbiota tendríamos que ver también las biomoléculas, ¿no?, que están en esta leche. Claro, o sea, de hecho, por eso a veces cuando hablamos de microbioma no hablamos solo de las bacterias como tales bacterias, sino de los genes que contienen, que te indican cosas que están haciendo, y de los metabolitos que están produciendo. Es decir, porque está claro que o sea, las bacterias hay parte que es física, puramente, es decir, protegen por razones meramente físicas y de competencia por un nicho ecológico, lo que quieras, pero es todo señalización química, o sea, la mayor parte es señalización química. Pero al final, de hecho, muchos de los abordajes son indirectos. Efectivamente, ver las biomoléculas puede ser más interesante que ver quién las está haciendo, porque luego ese es el tema. Es decir, posiblemente por eso también es muy diversa. Es decir, tú puedes tener distintas bacterias, pero todas hacen lo mismo, con lo cual te da igual tener esta especie que tener esta otra, mientras su función sea equiparable, ¿no? Por eso seguramente no hay una microbiota universal sana.
sino muchas posibles variantes. Muy bien, Fernando, pues mira, nos hemos quedado, esto se ha parado, así que creo que más o menos hemos resuelto las dudas que había entre la audiencia. Paco, no sé si quieres hacer un comentario final. Sí, bueno, Fernando, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy esclarecedora. Has tocado todos los aspectos que cualquiera de nosotros y sobre todo nosotros los científicos nos preguntamos sobre si es posible regular este microbioma. Desde luego hay muchas dudas también que nos has abierto y bueno, volverte a agradecer la presencia en esta conferencia. Y a todo el público animarles también a que nos sigan a través de la hoja web de la Cátedra Quaes, donde vamos poniendo a disposición en YouTube pues, todas las actividades que estamos desarrollando. Esta charla también va a estar disponible en YouTube en breve. Y a todos, pues muchas gracias por la participación. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar ahí, por darme esta oportunidad.